La auscultación cardíaca es uno de los métodos clínicos más valiosos para el examen del corazón. Para llevarla a cabo es necesario una habitación silenciosa y un estetoscopio. Estetoscopio: aparato destinado a auscultar los sonidos del pecho y otras partes del cuerpo, ampliándolos con la menor deformación posible. Ahora vamos a explicar sus partes. Membrana: es la parte que permite escuchar altas frecuencias. Campana: se encuentra en el otro extremo y permite escuchar las bajas frecuencias. Vástago: pieza que conecta el tubo del fonendoscopio con la campana. Mediante su rotación podemos auscultar con la membrana o con la campana. Tubo o arco metálico: transmite el sonido desde la membrana hasta las olivas, conectando ambas partes. Y por último, las olivas: pequeñas piezas que se introducen en ambos oídos permitiéndose escuchar los sonidos cardíacos. Un foco de auscultación es la zona en la que se debe colocar el estetoscopio para auscultar el corazón. Existen 5 focos de auscultación. El foco aórtico, que se localiza en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal. El foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal. El foco pulmonar secundario, que está en el tercer espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal. El foco tricúspide, localizado en el cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde esternal. Y por último, el foco mitral, en el ápex del corazón en el quinto espacio intercostal izquierdo ligeramente por fuera de la línea medioclavicular. Este lo escuchamos en esta zona porque el sonido reverbera desde la válvula al ápex debido a que se transmite siguiendo el flujo sanguíneo. Utilice el diafragma del estetoscopio directamente sobre la piel, sobre uno de los focos y no salte de un foco a otro, sino que siga una secuencia, que podría ser desde la base al ápex o del ápex a la base. La única diferencia entre la auscultación masculina y femenina es que en la mujer, debido a las mamas, los ruidos de los focos pulmonar secundario y mitral se escuchan un poco más bajos que en el hombre. Durante la auscultación hemos escuchado los ruidos que se producen durante el ciclo cardíaco. Los ruidos cardíacos son sonidos cortos y bien definidos. Fisiológicamente solo se detectan 2 ruidos. Primer ruido: corresponde a un sonido que se produce al cerrarse las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, iniciando así la sístole. El cierre de ambas válvulas tiende a ser al unísono. El primer ruido se escucha mejor hacia el ápex, aunque, por su intensidad, normalmente se escucha en toda el área precordial. A menudo se describe como un loop ligeramente prolongado y más grave que el segundo ruido. Segundo ruido: corresponde al sonido que se genera cuando se cierran las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al final de la sístole, marcando así el inicio de la diástole. Estos ruidos normalmente se desplazan un poco con la respiración. Al final de la expiración tienden a escucharse al unísono. Pero en una inspiración profunda, en relación al mayor retorno venoso al tórax, el cierre de la válvula pulmonar se retrasa, desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. El segundo ruido se ausculta con más claridad en la base del corazón, foco pulmonar y aórtico. Este ruido, descrito como un dub, es más corto y más agudo que el primero. La distancia entre el ruido 1 y 2, llamado primer silencio, es más breve que el denominado segundo silencio, distancia entre el segundo y el primer ruido del siguiente ciclo cardíaco.